Les llegó su Tao Te Ching transcripción por allá milenaria. Es que esa versión es bonita porque son dos hermanos, creo, o una pareja que tradujeron eso. Ellos no lo traducen del chino actual, lo traducen directamente del chino antiguo. Es como, digamos, como si tradujeran Shakespeare de inglés moderno ya traducido a su inglés original. Ya se pierde un montón. Y el chino, entre más antiguo, sus ideas eran más abstractas. De hecho, su lenguaje es abstracto porque piensan en imágenes, no en palabras compuestas, no fraccionan, de hecho, las palabras, sino que se concentran más en el pulso de las palabras, en la imagen misma, lo que suscita. Es un lenguaje mucho más arcaico. Entonces, esa traducción es un poco más abstracta, es un poco más difícil de comprender, pero es mejor para meditar por eso mismo. Porque el hecho de que no tenga una interpretación lineal, si tú ves 90% de las versiones, ya la traducción a español ya se le ha dado demasiado sentido a cada verso. Es como ya está interpretado. Hay demasiada mente de alguien ahí o demasiada óptica de una escuela. En cambio, esta versión es como muy como era ese idioma antiguamente, como era, digamos, el ritmo, el pulso de crear más como haikus. Cada verso en chino, en japonés, se trata más de suscitar una imagen en la presencia y despertar un estado de conciencia diferente. El arte, digamos, cuando se hace interno, es para mover el estado de conciencia, no es una cosa de entretenimiento, ¿sí? Y tampoco es de conocimiento. Entonces, nosotros como occidentales tendemos a tener un discurso lineal, ¿ok? Chino antiguo, arcaico, habían muchos más caracteres de los que hay ahora y decían muchas más cosas, ¿ok? Entonces tenemos que entender también un poco cómo se ha forjado la mente del ser humano y por eso es lindo ver esas traducciones. Piensa que hace, no sé, 5.000 años, eso despertaba en ti estados de conciencia, leer eso. Leías un verso de esos, puff, te disparaba tal la imagen, el bucle de concepciones que haces durante el verso, inmediatamente suscitan un estado diferente en ti. ¿Ok? Nosotros nos hemos ido apegando a la forma, al contenedor y no al contenido. ¿Sí? Al punto en que ahora nosotros tenemos que explicar muchísimas cosas para decir muy poco. Porque antes, digamos, la sabiduría se escribía en 81 versos y todo el Tao, miles de años de Tao, están fundados sobre 81 versos. El budismo tántrico, 81 versos de Saraha. Toda la onda Vaishnava, el Bhagavad Gita. Es todo muy poco para decir mucho. Ahora nosotros tenemos que escribir 18 volúmenes para explicar dos cosas. De hecho, en el arte moderno, cuando tú vas a ver una obra, dura 45 minutos que te explican que tienes que oír y 10 minutos la obra. Entonces, leer estas cosas es una meditación en sí misma. ¿Por qué? Porque es pasar tu estado de percepción, de aprehensión de las ideas a un mundo donde tú estabas mucho más cerca de tu rostro original, de tu estado de conciencia original, de tu verdadero Tao, ¿ok? Entonces, aunque son versiones más incómodas, vale la pena aprenderlas a usar como verdaderamente son, ¿sí? Son, en verdad, versos para meditar, ¿ok? Entonces, vamos a entrarle al segundo. Hagamos un pequeño recuento de lo primero. El primer verso básicamente se concentraba en explicar los 4 niveles del Tao y la naturaleza del Tao esencial o el Tao absoluto. Dice que nada puede ser dicho y cualquier cosa que pueda ser dicho no es ese Tao absoluto. ¿Por qué? Por lo que va a explicar en el verso de hoy, ¿ok? Este lo tengo que leer porque es un poco largo. Oído.
En el mundo todos saben que lo bello es bello y de ahí conocen lo que es feo, que lo bueno es bueno y de ahí lo que no es bueno. El ser y el no ser mutuamente se engendran, lo fácil y lo difícil mutuamente se hacen, lo largo y lo corto mutuamente se perfilan, lo alto y lo bajo mutuamente se nivelan, el sonido y su tono mutuamente se armonizan, delante y atrás se suceden. Ojo a esto. Por eso el hombre perfecto se aplica a la tarea de no hacer y de enseñar callando. Y después cambia de tema como súbitamente y vuelve a describir el Tao. Dice, hace los 10.000 seres y nada rehúsa, los engendra pero no se adueña de ellos, los hace y no se apoya en ellos. Hecha su obra, no se queda con ella, pero tampoco se ausenta de ella. Si se acuerdan la semana pasada, la pregunta que alguien hizo en el grupo es, ¿hay algo afuera del absoluto? Y cuando entramos en esa pregunta en uno de los grupos que estábamos, dijimos, esa pregunta es en sí misma un koan. ¿Qué es un koan? Una pregunta que no tiene una respuesta lineal. Es como un fallo en la Matrix, un koan. Haces una pregunta y la pregunta todo el tiempo te da un bucle. Básicamente el koan te revela la ineficacia de la mente para entender los misterios universales. El koan te muestra que para entender los misterios universales tienes que salir del sistema de la mente. Entonces esa pregunta fue maravillosa porque ¿hay algo afuera del absoluto? Entonces le dije, se forma una paradoja. ¿Por qué? Porque iniciáticamente absoluto se refiere al estado de la presencia presenciándose a sí misma, lo que en el Génesis sería en el verbo. En el principio solo estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y era Dios, es decir, el verbo es la Shakti, la sustancia misma de todo lo que existe, el poder de crear. Estaba en la conciencia y era la conciencia misma. Eso es lo que se entiende en el Tao como el absoluto, un estado de vacuidad total. En chino, Wu Yi, vacío extremo, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, todo lo que existe, la creación misma, está fuera del absoluto, porque es cuando se empieza a fraccionar el absoluto en partes para verse a sí mismo desde múltiples perspectivas, ¿ok? Pero en un sentido, ¿cómo puede ser absoluto si no está conteniéndolo todo? Tiene que ser absoluto. Obviamente no existe nada por fuera del absoluto y la creación misma son solo reflejos del absoluto en su propio vacío que creó, eso lo vimos en el día 1, para proyectar su propia presencia. O sea, pues el absoluto es absolutamente todo. Pero si decimos que es todo, entonces no existe lo relativo, todo es absoluto. Lo relativo existe en base a lo absoluto. Entonces, ¿ves? Se forma un enredo que la mente de una te dice, ¿sabes, güey? Yo no sirvo para esto. Úsame para cuánto te tienen que dar de cambio, qué bus tienes que agarrar, a qué horas tienes que llegar al aeropuerto. Pero no me uses para adivinar el universo, porque soy pelotuda. Esa es la mente. La mente ni siquiera puede solucionar una pregunta básica como ¿existe algo fuera del absoluto? No, no lo puede hacer. Entonces, lo hermoso es que este verso mismo explica la naturaleza de eso. O sea, después de absoluto quiere decir que se formó algo. Pero en el momento en que se forma algo respecto ¿a qué? A lo que no estaba formado. Inmediatamente se abre el cielo y la tierra, inmediatamente se abre el yin-yang, inmediatamente se abre la paradoja misma de la existencia. Cuando tú dices yo, inmediatamente dijiste el otro. Cuando no había un yo, no había un otro, no había ni siquiera un nosotros. Había el ser. Ahora, ese mismo ser original, único que existe, si quiere crear un universo, ¿qué tiene que hacer? Pues por lo menos crear un ser. ¿Dónde lo crea?
en un espacio donde no hay más seres. Creó el ser y el no ser. Es lo que Lao Tse está diciendo. Dice, en el mundo todos saben lo que es bello y de ahí conocen lo que es feo. ¿Es bello respecto a qué? Por ejemplo, yo nací y crecí en Colombia. Mido 1,79. Acá soy alto, no gigante, alto. Lo primero de lo alto, no lo último. El tiempo que viví en India, había un montón de europeos, de Dinamarca, Suecia. Yo era enano. Después me fui a vivir a México y ya no era alto, era gigante. Entonces, soy alto, bajito, medio. Es todo una perspectiva. En el momento en que enjuicias algo, etiquetas algo, en el Génesis dice, lo que no puedes comer es el árbol del conocimiento y el bien y el mal. ¿Qué es el conocimiento? Yo. ¿Y qué es yo? Escoger entre esto o aquello y calcular el beneficio o la pérdida. Inmediatamente se pierde el Edén, la inocencia. Ya se abre el tiempo. Perdiste tu eternidad, te abriste en el tiempo, empiezas a pensar en las preguntas que las acabo de mirar. Esta es la respuesta. Vamos a ver que todo esto está conectado. Ustedes saben que esa magia es impresionante. Vamos a hablar de algo. Las preguntas son eso. Es así. Muchas gracias. Gracias. Entonces, en cualquier momento en el que yo juzgo algo, quiero algo, propongo algo diferente a hacer, inmediatamente acabo de crear su opuesto, ¿cierto? Esto, las aplicaciones, como cuando estudiamos el Kybalión, ¿se acuerdan el principio 2? Como es arriba, es abajo. El principio de correspondencia, todo tiene su opuesto. Su opuesto que no es antagónico, es complementario. Entonces, si yo cojo del vacío universal y hago yo sustraje una parte que queda en ese todo, un hueco de la misma proporción. Es lo que saqué de ahí. ¿Sí? Básicamente ahí explica la ley del karma. Lo que usted toma del universo inmediatamente crea un vacío respectivo a lo que tomó. Va a tener que llenarlo y dejarlo en cero como lo encontró. Entonces, bueno, hay miles de dichos para eso, como que tus palabras sean siempre dulces, para cuando te las tomes no te sepan tan amargo. Por ejemplo, se refiere a eso. Una palabra que dices, ¿entiendes? Es una palabra que vas a tener que recoger, vas a tener que volver a dejar en cero, en el silencio donde la sacaste. ¿Dónde va a encontrar ese silencio? En su creador. Cada acción encuentra el reposo después de pasar por todo el pi, por toda la esfera de esa novena que es la vida misma. Tiene que llegar ¿a dónde? A su punto de origen, a su punto cero, ¿cierto? Uno mismo. Entonces, este verso, por eso, hay cosas como el Tao, que 5.000 años fundamentado en estas pequeñas cosas, porque si empiezas de verdad a sacar lo que hay ahí, está todo el tantra, está todo el Tao, la gnosis y el chamanismo, casi sembrado en esos versos, ¿ok? Entonces, lo que inmediatamente te está diciendo es cómo salirte de la paradoja. Dice, en el momento en que agarras lo bello, ¿qué pasa? Tú dices que es bello respecto a algo, luego ese algo es un hueco en ti, un hueco de fealdad que siempre vas a estar llenando. ¿Por qué? Porque tú concebiste tal cosa como bella, inmediatamente concibes la ausencia de eso como lo feo. Pero tú mismo ahora eres esa fealdad y esa belleza. Tú mismo te partiste en esa paradoja. ¿Para qué? Para experimentar la belleza tienes que experimentar la fealdad. Lao Tse no está diciendo que esto tenga nada de malo. Simplemente está explicando el Tao, cómo funciona, cómo se crea ese mundo. Las preguntas que hicieron dependen totalmente de esto, ¿listo?
¿Cuál es su mejor y máxima aplicación? Cuando hay un yo, hay un tú, tiene que haberlo, ¿sí? Si hay un ganar, hay un perder. En el momento en que quieres ganar, abriste 50% de posibilidades de perder. En el momento en que abres 50% de posibilidades de perder, abres otra cosa dentro de ti, el miedo. En el momento en que abres 50% de posibilidades de ganar, abres otra cosa dentro de ti, el deseo. Tú sabes, cada vez que posas tus ojos en algo que tiene opuesto, inmediatamente se crea todo el samsara. Si ves en una sola acción, en un solo enfoque de tu presencia, todo lo que puede llegar a dispararse en ti. Y eso, de hecho, es la belleza de existir. Salir del estado de unicidad en el que somos originalmente, la integridad de la pura presencia. Toda tu existencia está contenida ahí, en infinitas posibilidades además. Es como si hubieran trillones y trillones de versiones de cada momento tuyas, en tu presencia. Según tu voluntad, tu constitución energética, tu estructura kármica, tu nivel de vibración y sobre todo tus creencias, o sea, el punto donde fijas la atención para decir yo. Eso es lo que dictamina todo. Pero todo eso está contenido en tu pura presencia. ¿Para qué existir? Para experimentar múltiples posibilidades de esa presencia. Se forma en el proceso una cosa que es lo que le llaman el alma. Y el alma es lo que madura, es lo que puede realizarse, es lo que es sabia. El ser es el ser. El ser es el ser. Está más allá de la realización, más allá del cielo, el infierno, más allá de todo. Es el Tao absoluto en ti mismo, obviamente. Tú mismo tienes la semilla del Tao absoluto. Un agujero de pura presencia, eterno. Hitler lo tiene, Jesús lo tiene. No hay nada que no lo tenga. Una roca lo tiene. Ay, está haciendo mucho calor. Entonces, ¿cuál es la solución? Y por eso viene la siguiente línea de ese verso. Dice, por eso el hombre perfecto se aplica a la tarea de no hacer y enseñar callando. Esto es casi todo el secreto del Tao. Es la primera vez que él dice ese concepto. Wu Wei, no hacer. Para él, Wu Wei es el espíritu de la iluminación, es el espíritu de la inocencia, de la pureza, de la virtud. Es la única forma de estar en el mundo y estar más allá del mundo. Es como estar en el fango y no ensuciarse, ¿ok? Estar en el agua y no mojarse. Wu Wei. Quizá, si escogemos 3 cosas de Lao Tse como para quedarnos con ellas, Wu Wei es una, no hacer. Y pues los que hemos trabajado juntos por estos meses, años, según el caso, saben que mucho del corazón de toda la cosa, por eso lo dije la primera vez, el corazón de toda la cosa, de lo que hacemos es Lao Tse. Y mucho de la cosa es, no hagas nada. Es pura... En el primer verso lo dice. El que habitualmente carece de concupiscencia ve toda su maravilla, pero el habitualmente codicioso no ve más que sus últimos reflejos. Es esa necesidad de coger lo que es bello, lo que es bueno, ganar el placer. Inmediatamente hay que entenderlo. Se crea dentro de uno una negación. ¿Quieres placer? Estás negando el dolor. Estás negando el dolor quiere decir huir del dolor. Huir del dolor es estar enfocado en el dolor. Te va a perseguir. Y tú vas a tratar de escapar persiguiendo placer. Y eso te va a causar dolor. Es el fucking samsara. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? No hacer. ¿Qué es no hacer en el lenguaje de nosotros? Pesa en tu propia presencia.
Si te quedas en tu propia presencia, imagina esa presencia como un agujero negro, que además es el arquitecto universal, el gran matemático, el gran científico, el gran ingeniero de todas las cosas del universo. En ese vacío, tú eres eso, ¿ok? Si cada suceso de la vida, cada momento, situación, percepción, tuvieras de verdad la entereza de no reaccionar desde lo conocido, desde la mente, desde tu percepción dualista, bello, feo, ganar, perder, dejarlo de verdad pasar hasta que llegue a ese agujero negro. Allá va a suceder una matemática, se va a computar en tu propia presencia, en ese ser súper sabio que eres realmente allá. Se va a procesar todo eso y va a rebotar. Eso es lo que Buda llama acción y no reacción. En lenguaje de Lao Tse, eso se llama no actuar, no hacer. No hacer. Con no hacer. Se empeña a la tarea de no hacer. Esas son las cosas paradójicas de Lao Tse. Si el asunto es no hacer, ¿cómo rayos te puedes empeñar en la tarea? Siempre es la misma belleza en él. Se empeña a la tarea de no hacer. Empeñarse en una tarea no es hacer. Pero si la tarea es no hacer, exacto, deja la mente allá afuera con los zapatos. Es pelotuda, ella no sirve para eso. Tienes que empeñarte a la tarea de no hacer y dejar que esa paradoja te consuma la mente. Eso es Lao Tse. Es como entra en su propia locura. Es un maestro borracho, ¿entiendes? No es lineal, no es el esfuerzo, no es vamos a hacerle, güey. Esfuérzate un poco más. Hoy casi te iluminas, mañana dale más duro. A petacas, es todo tonterías. Empeñate a la tarea de no hacer. Bodhidharma, lo mismo. ¿Cómo hago para iluminarme? Practicar lo impracticable y soportar lo insoportable. Pero si es insoportable, ¿cómo lo puedo soportar? ¿Qué piensa el occidental? Uy, tengo que hacerme muy fuerte, muy recio. El macho camacho para soportar lo insoportable. No, güey, que es insoportable. No se puede soportar. Es lo que no entiende porque no le gusta el espíritu de lo femenino. Ya verás en el verso 4, cuando Lao Tse empiece a elogiar lo femenino, ahí vas a ver lo que es. Si no cultivas dentro tuyo el discípulo, la ignorancia, el silencio, la escucha, la vacuidad, nunca vas a poder resonar eso porque simplemente no hay ningún espacio que lo resuene. ¿Ok? Lao Tse en sí mismo es la oda a lo femenino. Es la oda precisamente a quedarse aquí. Quedarse aquí, ¿qué es? No hacer. Pero el hecho de quedarse no es hacer algo. Te mata la mente de una, güey. Es cada verso, es verso por verso. Toma, toma, toma. Claro, si lo cargas 10 años en la mochila y lo sacas 5 veces al día, mantienes como Rocky. O sea, choqueando la conciencia, realmente choquear la conciencia. Es como, oye, despierta, güey. Eso es Lao Tse. Es como una máquina de electrochoques de esos de resucitar personas. Pero tienes que leerlo así, no como un occidental. No derecho. ¿Cuál es el significado? Listo. A la tarea de no hacer. Me quedo en la cama todo el día. Estoy empeñado en no hacer. No volví a meditar. porque estoy practicando el no hacer? Ven, no seas gil. O sea, eso es una interpretación totalmente occidental de la cosa. Nosotros tenemos un pensamiento aristotélico, lineal. Aristóteles, si es A, luego no es B. Ah, no. Estás contra el Tao, contra el chamanismo, contra la Vedanta, contra la existencia misma. Podemos explicar en 3 minutos cómo el yin se vuelve el yang y el yang el yin, entonces no eran la misma cosa. Sí, es la misma cosa. De hecho, tú dices que estás vivo. ¿Y qué estás haciendo mientras vives? Pues muriéndote. Vivir es eso.
irse muriendo, ¿no? Sí. ¿Tú tienes 40 años? ¿De vivo? No, de muerto, ya se murieron. Los que tienes no tienes ni idea cuántos tienes. Realmente vivir es irse muriendo, es lo que estás haciendo. Y pues cuando te mueres haces la Michael Jackson. Te empiezas a cargar de vida hasta que sales por el otro lado. Y le das derecho. Es todo, es lo mismo, obvio que es lo mismo. Sócrates, antes de Aristóteles, es un pensamiento dialéctico mucho más cercano al Tao, mucho más cercano a la gnosis, mucho más cercano al espíritu de lo femenino, al espíritu dialéctico. Por ejemplo, solo sé que nada sé. Pero si sabes eso, no puedes no saber nada, ya sabes algo. Pero si no sabes nada, no podrías saber eso. Entonces te lo explica un occidental y te dice, es que Sócrates era tan sabio que sabía que uno no sabe nada, que es un ignorante. Ah, lo entendiste precioso, güey. Así lineal, no. Lo que te está diciendo de una es que la mente no sirve. Si solo sabes tal cosa, no es que no sepas nada, y si no sabes nada, no sabes tal cosa. ¿Ok? Es como, deja la tontería de saber y no saber, homo sapiens sapiens. Conviértete en el homo est. Deja la tontería. Todos están diciendo lo mismo. Y si te das cuenta, todos los de ese lenguaje pre-aristotélico, prelineal, pre la era de la razón, por ende el materialismo, por ende el machismo. ¿Sí? Vas a ver en los siguientes versos cuando explique el juego entre el yin y el yang. Lo masculino es la forma, es lo duro, es la sustancia, pero no es lo que tiene importancia. Es la barrera misma que conforma las cosas para darle una estructura. Pero tú, ¿qué disfrutas de tu cuarto? ¿La pared o el espacio? Tú lo que quieres es buenos espacios en tu casa, no paredes de 1,5 metros para que te quiten espacio, pero está bien robusta la casa. No, tú quieres abrir espacios. ¿Por qué dentro no? Porque dentro se trata de tener, cerrar, apretar, marcar límites, etiquetarse, pertenecer a una tribu, tener una ideología. Todo se trata de ir engrosando las paredes hasta que no quede ningún espacio, solo crisis de ansiedad, llanto. ¿Por qué? Porque se acabó el espacio, se acabó el espíritu de lo femenino. ¿Cómo? Cayendo dentro de la paradoja. Escogiste lo que es bello y cada rato que escarbabas en lo que es bello, se te fue cayendo la sombra encima. Al final terminas en un mundo de fealdad. Si tú ves, toda la civilización occidental está construida bajo un ideal, un mundo de placer. ¿Por qué hay tanto dolor? Por eso. La espiritualidad moderna, ¿qué propone como solución? Medita en el placer, güey, exacerba el placer, todo es placer. ¿Tú sabes ese tipo de espiritualidad qué es? Es precisamente la civilización misma del placer gritando, güey, su última locura. Todo este dolor que nos produjo la búsqueda del placer era para descubrir que todo es placer. Güey, por favor no seas absurdo. O sea, empezando que eso ya lo probaron hace mucho tiempo. ¿De qué se trata en verdad liberarse de toda esta pesadilla que es la mente misma? Dejar de escoger cosas, dejar de estar en esa codicia que no te permite ver más que los últimos reflejos de quien verdaderamente eres, que es el Tao mismo. Entonces empezará a hacer ¿qué? Presenciar tu propia presencia, presenciar que lo bello y lo que es feo son un valor que se creó en ti. Tú mismo eres la medida de lo bello y de lo feo. Nunca va a poder ganar una de esas cosas. Entonces, cojamos alguna de las preguntas que había y relacionémosla con esto, que es fácil. Esto. Mira aquí, ¿cómo puedo funcionar dentro de la dualidad sin forzar un lado sobre el otro? Cuando estoy tan condicionada, estoy alejándome
de lo perfecto, perfecto. al sentirme más afín a uno de los lados de la dualidad. Gracias. Bueno, una cosa, en la pregunta misma. ¿Estoy alejándome de lo perfecto al escoger uno de los dos lados de la dualidad? Lo lindo de las preguntas es que adentro está ese condicionamiento del que hablas. Dices, estoy tan condicionada. Y en lo siguiente que dices, el condicionamiento salta. Para nosotros, aristotélicos, lo perfecto es lo simétrico. Lo perfecto es el centro muerto. Lo perfecto es ahí. Eso es lo perfecto. Entonces piensa uno, si estoy más acá que allá, estoy alejándome de lo perfecto, estoy alejándome del punto cero. Pero es que nadie dijo que tú eras un punto cero. ¿Por qué? Porque si no, absolutamente todos seríamos iguales, todos seríamos puntos ceros dentro de las infinitas posibilidades que existen en el mundo, todos nos paramos en cero y somos exactamente iguales. Pero, si te das cuenta, cuando explicamos la primera sesión, no ni siquiera el primer verso, la primera, el punto medio no es un punto estático, ¿sí? No es un punto como que nosotros atornillamos aquí y es ¿por qué? Si no sería igual para todos. En esa primera clase hablamos de que la madre misma, la manera de crear el universo y sostenerlo en su evolución constante, es dislocar la perfección hacia algún lado. ¿Para qué? Para crear el yin y el yang, un desequilibrio que busca equilibrarse. Entonces, el primer condicionamiento que tenemos que soltar es dejar de pensar la perfección como algo estático. Es ahí, es tal cosa. Mi rostro original es este, me lo voy a ver, es así. ¿Quién soy yo en realidad? Tal cosa. No, güey, esa es la enfermedad. La perfección es precisamente morar en el no hacer, en el puro ser. Lo que Lao Tse llama en la autenticidad del tronco no trozado. Cómo quedarte en ti, sin que la forma te arrastre a escoger. Si tú estás pensando en la perfección, ya es algo muy imperfecto. ¿Qué es imperfección? Es que hay dos, no se ha juntado, como que no encajan, no enchufan, ¿sí? Entonces eso es lo que mantiene el universo evolucionando, esa imperfección. De hecho, es en esa imperfección que puedes anhelar la perfección. Pero es el samsara mismo, porque en la búsqueda de esa perfección te haces cada vez más imperfecto. Te alejas cada vez más, precisamente, de ser el origen de esa idea. Si el no ser, el ser y el no ser, que se forman de tu pura presencia, ganar y perder, ¿ok? Perfección e imperfección son dos conceptos de la mente. Tú entiendes lo que es perfecto porque tienes una idea de lo que es imperfecto. Tu idea de buscar la perfección radica en que te ves a ti misma imperfecta. Si no, no buscarías la perfección. Solo la fealdad se arregla. Lo que es bello se deja quieto. Solo la fealdad se decora. Solo lo que es imperfecto se pule. Lo que está bien y ya. Entonces, esa búsqueda de la perfección es tu idea imperfecta de ti misma. ¿Y cuál es esa idea imperfecta de ti misma? Haber escogido perfección o imperfección. Ya no eres tú. Estás en la rueda del samsara, girando entre perfecto o no perfecto, comparándote con quién. Contigo seguramente ayer. Una de las grandes falacias de la civilización occidental. O sea, tienes que ganarte a ti mismo. O sea, compararme a mí mismo de hoy con ayer todos los días. Por lo tanto, vivir en la mente, gracias. No, yo no me comparo con nadie, ni siquiera conmigo mismo. ¿Por qué? Porque si no estaría comparándome con otra persona fuera de este tiempo y espacio. No tengo que compararme, porque en el momento que me comparo, nace lo alto y lo bajito. En el momento en que me comparo, empieza lo gordo y lo flaco. Yo tenía una mastín napolitana, ¿sabes? Los cachetes hasta acá, las babas colgando todo el día, los ojos así.
y encima era belfa. Ujú. ¿Qué cosa más perfecta, espectacular, ¿sabes? Qué animal tan raro, todo como contrahecho. ¿Cómo puede ser tan hermoso? Y pensaba, donde llegara a tener conciencia individual y conociera la Golden Retriever del vecino, y empiezan las cirugías, y empieza la chingadera, y empieza el Botox, y empieza el aclarado del pelo, cuando tenemos al Michael Jackson de los perros ahí ya, una cosa que dices, ¿qué es esto? Eso es la perfección. Ella es perfecta. Y además va por ahí desnuda. Y ni siquiera lo sabe. En el momento en que lo sepa, hace ¡ah! Porque en el momento en que se concibe como desnuda, tiene que haber visto lo que es vestido. Todo es samsara. La perfección de ese animal radica en no alejarse 1 milímetro de sí misma. Ella simplemente está ahí, siendo quien es, evolucionando el Tao en ella tal como es. Y aun con todos sus defectos, no puedes superarlo. O sea, no puedes superar en belleza ese animal. Era una cosa espectacular. Todo mal. Entonces, por ejemplo, yo vivo aquí en la montaña. Los árboles de mandarina generalmente florecen con flores de mandarina. Generalmente, en este mes, salen cosechas y salen mandarinas. Qué curioso, mira. Y no tomó el curso cómo encontrar tu propio ser 1, 2 y 3. No hizo nada. Es seguidora de Lao Tse. Se quedó en el no hacer, pero empeñada en eso. ¿Cuál es la belleza de esa paradoja? Para empeñarte en algo tienes que estar muy presente. Y si en lo que te estás empeñando es en no hacer, al final solo queda presencia, porque el empeñarte y el no hacer mutuamente se anulan. ¿Qué queda? Es lo único que queda, güey. ¿Quién eres verdaderamente? ¿Y qué pasa cuando eres verdaderamente? Que si eres una mandarina, te salen flores de mandarina. Seguramente las frutas te salen de mandarina. Cuando tú te estás comparando, pensando si eres bella o no eres bella, si eres flaca o no eres flaca, si eres rica o no eres rica, si eres sabia o no eres sabia, si eres una ganadora o una perdedora, irremediablemente vas a tener que compararte con alguien. Seas tú misma en el pasado, que también es otra persona, o con otra persona. Ahora, un sistema que entiende de psicología bastante, obviamente se va a servir de eso. ¿Cómo? Creándote ídolos, figuras públicas, celebridades, gente que nunca vas a poder ser, porque ni ellos mismos pueden serlo. Es toda una estupidez, es todo un teatro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El hecho de reflejarte en ese tipo de cosas, ver a alguien, meterte a un camino, seguir a una persona, seguir un no sé qué, ser de una tribu, de una ideología tal, ¿qué hace? Que todo el tiempo tienes que estarte marcando a ti mismo y referenciándote respecto de algún ideal X, que evidentemente no eres tú. Entonces las probabilidades de que te salga una flor de mandarina son como de 1 contra 99. Porque todas esas cosas están torciendo la naturaleza de quien verdaderamente eres. Y no te dejan ser tú, que es lo único que viniste a hacer a este mundo. Ser tú, poder manifestar quién eres. Toda la ciencia que hiciste para llegar aquí, producir ese milagro espectacular de fusionar el océano en una gota, ¿sí? Y hacerlo parecer una entidad individual y separada de todo, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de eso? Pues conocer qué era lo que había para manifestar en esa presencia vacía e inmanifiesta. Lo que tú ves que es la creación, es la madre misma
manifestando lo que había en la mente universal, una de sus múltiples probabilidades. Simplemente la manifiesta. ¿Para qué? Para jugar, para verla, para conocerla. Bueno, tú hiciste todo ese jaleo, güey, para poder ser de izquierda. Era eso. Era la felicidad que te digo. Eso. Te bajaste todos esos planos, güey, creaste toda esta ciencia para poder ser de derecha. Para poder ser ista. Para poder ser de tal pensamiento, de tal vanguardia, de tal club. No, güey, obvio que no. Todo el asunto de hacer todo ese milagro se trataba de que fueras tú. Entonces, eso es todo lo que Lao Tse está diciendo. Empeñate a la tarea de no hacer. Empeñarte a la tarea de no hacer es lo que hemos hablado estos últimos encuentros. Deja que la experiencia, la situación, la impresión, el impacto a tu presencia entre hasta la presencia. Quédate escuchando. Sé el discípulo, sé el güey que no está. Está empeñado en no hacer, no vino. Aló, Cala. No vino. ¿Cierto? Pero si él no viene, el verdadero llega, porque siempre estuvo aquí. Lo que pasa es que el alter, ¿sí? El fetiche que se crea de un yo, todo el tiempo está reaccionando. Sí, es eso, esa. Nunca deja que nada llegue allá. Esa es lo que Lao Tse llama concupiscencia, esas cebarse sobre actuar, sobre reaccionar, sobre vivir desde la mente, ¿ok? Eso es lo que produce toda esa tristeza, eso es lo que produce toda esa ausencia de encontrar un propósito, un motivo o una dirección, ¿ok? Entonces, ¿qué es verdadera perfección? Verdadera perfección es vivir en la inocencia. Verdadera perfección es quedarte en quien verdaderamente eres. De pronto lo que tú le llamabas mal genio no es mal genio, es el pulso de tu energía. Se vuelve mal genio porque siempre lo has represado y no lo dejas salir. Y al saturarse se irrita. Pero si quitas todos esos marcas y percibes tu mal genio como el impulso energético puro, simplemente lo presencias. Todo el mugre que iba alrededor de eso se cae y al final ¿qué queda? El pulso tuyo, el chakti tuyo, el aliento tuyo, que es lo que en verdad sostenía eso, pero ya está totalmente vacío de contenido, de belleza y de fealdad. Es simplemente chakti puro, pero ese chakti le pertenece solo a Shiva. Ese chakti le pertenece, si al caso, solo al devoto. O sea, al amor mismo. Nadie puede tocar ese chakti si tiene avidez de poder, avidez de tener, avidez de saber. Por eso Lao Tse dice, si careces de todo eso, verás toda su maravilla. Nunca te aferras ni siquiera a la deidad, a la divinidad, a la lucidez, al éxtasis, y no paras de verlo. ¿Por qué? Porque tú lo eres. No necesitas tenerlo, no necesitas buscarlo, no necesitas agarrarlo. Eso es perderlo. De hecho, el que lo perdió es el que lo quiere encontrar. Y entre más lo busca, más lo pierde, porque más se llena de ansiedad, que es lo contrario a no hacer. Estar en ti, estar presente en el presente, teniendo un contacto directo con las cosas en un estado de disponibilidad total, completa. Es un solo sí, porque toda la atención, todo el chakti y toda la presencia está disponible aquí y ahora, porque no tengo ni un deseo, ni elección, ni aversión, ni una mejor propuesta para este momento que simplemente estar completamente aquí y dejando que mi presencia refleje el eco del momento desde la presencia. Entonces eso es lo que se llama no hacer. Es lo que Lao Tse dice. Si te empeñas en la tarea de no hacer, no hay nada que quede por hacer. Todo se hace bien. ¿Por qué? Porque se está haciendo desde el ser. ¿Cómo puede salir mal? Van a salir mandarinas. Si eres una mandarina, ¿qué va a salir? Mandarina. Ahora, con todo este jaleo que hemos armado, eres una mandarina y salen
cosas con forma de manzana, pero sabor a mandarina. Pero ya no es mandarina porque realmente no se maduró la mandarina. Toma tu Michael Jackson, se acabó. Es eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa enfermedad? Es simplemente tratar de ser algo diferente a lo que eres. Pero esto parece boludeces para neotantra, güey. Ay, sí, entonces así como son. No, ese yo que dice así como soy bien, ese tiene que morir. Ese es el Briwan. Ese es. El ser no dice nada, solo es y ya. No está ni está glorificando sus errores, ni exaltando sus debilidades, ni haciendo nada de esas cosas. Solo es. No hay nada que salga impuro, porque no busca la pureza misma. Porque siempre siento que algo falta en mí, en mis relaciones o en el otro. Si pertenezco y fui criada, si pertenezco y fui creada por la unidad. ¿Qué letra? ¿Cómo qué? ¿Cómo disfrutar el presente sin dejar de soñar y crear? ¿Cómo disfrutar el presente sin dejar de soñar y crear? Eso es una paradoja. ¿Cómo disfrutar el presente? Estar despierto, disfrutar el presente, sin dejar de soñar. En el momento en que dejas de soñar, ¿qué es soñar? Soñar no es salir de este tiempo e imaginar algo que no está pasando en un tiempo diferente, hasta que termine por vivir esa realidad, ¿cierto? Eso es soñar. Ahora, ¿qué es ensoñar? Ensoñar es tener esa capacidad de crear dentro de la presencia de uno sin moverse del presente, es decir, sin dormirse, sin soñar. Soñar es en el tiempo, soñar es crear algo que no está pasando. Ensoñar, ¿qué es? Crear algo que está pasando aquí y ahora, que hemos hablado de eso. Si usted quiere, por ejemplo, salud, no puede pensar en que va a estar sano, no, eso es soñar. ¿Qué es ensoñar? Ensoñar es sentarse, aún muy enfermo, a sentirse sano, a saberse sano, a encontrar el lugar en el tiempo y el espacio, en sus infinitas posibilidades, donde es sano, ¿ok? Pero eso es ensoñar. ¿Por qué? Porque usted está creando un punto diferente, un punto de conciencia diferente. Está centrando el eje de su vida en un lugar diferente. Para eso tiene que soñar. Pero si está despierto mientras sueña, ya no es soñar. Son estados duales, estar despierto, estar dormido, ¿sí? Pero esto todo se trata de lo trascendental. Usted tiene que estar despierto cuando duerme y estar ensoñando cuando está despierto. En este momento yo estoy despierto, pero si no tuviera nada de viaje dentro de mí, esto sería un ladrillo, güey, como de erudito, ¿ok? Algo de viaje hay que tener, algo de ensoñar tiene que haber en este momento, si no, no hay percepción de nada más allá de esto. Es lo que es ser muy materialista, ¿ok? Pero si me ensueño, pues bueno, ni siquiera puedo hablar, güey. O sea, entonces todo el tiempo la vida nos invita precisamente a cerrar las paradojas y a cerrar las dualidades, porque es en esas dualidades que nosotros vivimos en un samsara. Estoy despierto, estoy dormido, gané, perdí, empecé la relación, la acabé, todo es la misma cosa, lo hice bien, lo hice mal, todo basado en ¿qué? En un conocimiento que tengo de algo que sucedió allá y entonces, y estoy tomando de marco de referencia para mi aquí y ahora. Por lo tanto, mi aquí y ahora no es aquí y ahora, es allá y entonces. Es como ir en delay con la vida, siempre va tarde. La cabeza siempre va entendiendo tarde, teorizando tarde. El ser es crear. Estar ahí es crear. Estar ahí es el único lugar desde donde se puede crear. Cuando tú sueñas, tú no creas nada. Solamente son imágenes aleatorias. Eso es un sueño. Cuando estás despierto, tampoco estás creando, estás demasiado en el objeto. Para crear,
Tienes que entrar en el estado de no hacer. Aún despierto está medio dormido. Aún dormido está medio despierto. ¿Sí? La máxima lucidez viene de cierta embriaguez en la propia locura. Si no hay algo loco en ti, un poco paradójico, extraño, ¿dónde vas a sentar esa lucidez? Para estabilizarla, tú necesitas clavar algo, tienes que clavarlo en una maceta con tierra, algo que lo contenga, una forma adversa. Entonces, tu propia lucidez tienes que clavarla en tu propia locura. Por lo tanto, una persona que dices es bastante lúcido, si te das cuenta sobre qué apoya su lucidez, sobre toda la locura de la que se ha apoderado en sí mismo. Cuando tú ves a alguien verdaderamente compasivo, es alguien que es tremendamente potente, con una tremenda habilidad de ser violento, de ser salvaje, de ser muy apasionado. Por eso es compasivo, porque se ha apoderado de todo eso, se ha apoderado de esa fuerza, se ha apoderado de esa furia. Entonces, básicamente sobre eso es que apoya su compasión. Entonces, todo el tiempo, crear, de hecho, es sentarte en medio de esa paradoja y establecerte en el no hacer, ser. Y entonces, esto es importante, porque siempre siento que hace falta algo en mí. Es una belleza eso, güey. Porque siempre siento que hace falta algo en mí, porque hace falta, güey. En el momento en que dijiste mí, dijiste tú. En el momento en que dijiste a mí, dijiste que existe un otro. Pues ahora te falta el otro, güey. Cuanto más yo seas, cuanto más aislado seas, más te falta. Si quieres ser lo más individual, lo más independiente, te falta el 99% de la vida, güey. Por eso el amor es otra cosa, güey. No se trata de ser más tú, se trata de ser más, ser más. Una sola cosa. De hecho, para poder amar verdaderamente, tienes que renunciar a ser alguien, porque eso es el amor mismo. El precio de ser todo es no ser nada. Pero si tú dices, le voy a sustraer esto al todo, un mí, un yo, pues obvio que te falta algo, te falta todo lo demás. Y mientras tengas la idea de ser un mí, siempre vas a estar persiguiendo todo lo demás. Todo el verso te lo explico. Entre más idea haya de ser un mí y de que ese mí se complete, se sienta pleno, satisfecho, esa es la idea de la perfección que está expresada en la pregunta. La belleza de tu propia existencia es ser incompleta. Tú puedes entrar en ti, en tu estado de unidad con todo y saber quién eres y no te falta nada. Eres plenamente feliz. Y cuando vuelves aquí, inmediatamente te falta algo, porque de eso se trata. Si no, no podrías existir acá. O sea, la persona que diga que acá es completo, está hablando basura. Ni siquiera el Buda. Nadie. En el momento en que encaja acá, acabó de tomar conciencia de sí mismo. Incluso Ramakrishna entraba en Samadhi, bajaba un poco de Samadhi y quedaba como en poses de deidad, era la madre misma. Bajaba un poco más y se volvía el maestro y enseñaba. Y cuando bajaba un poco más y cogía conciencia de sí mismo, se iba al altar a cantar, a practicar. Él decía, mientras tengas conciencia de ser alguien, deja que ese pillo sea el servidor de Dios o el devoto. No hace daño. Pero mientras tenga agenda particular, hace daño. Porque es ilusorio. Pero incluso, mira, Ramakrishna es un maestro que entraba tantas veces al día en Samadhi que no tenía ningún apego por este mundo ni ninguna necesidad de bajar acá de nuevo. Le tocó a él en el plano mental crear él mismo a voluntad un apego para que lo volviera a traer del Samadhi cada vez. Y él cada vez que bajaba de Samadhi decía, quiero dulces, porque, güey, es tan puro.
que lo que se le ocurrió fue crear un apego por los dulces como un niño. Entonces, después de estar un rato en Samadhi, ese mismo apego lo volvía a traer al mundo y él bajaba, quiero dulces, quiero dulces. Todos sabían, nadie le daba ningún dulce. Era mientras se encajaba acá, ¿sí? Pero piensa que incluso Dios mismo, para encarnarse acá, tiene que hacerse imperfecto, tiene que dejar un apego por los dulces. Si entra en su perfección, se funde en ella. No hay samsara, no hay existencia, no hay creación. Entonces, piensa, güey, que mientras tengas conciencia de ser alguien, siempre serás imperfecta, y esa es la belleza. Eso te deja en un estado taoísta de ser, en el que tú ya no buscas la perfección, por lo tanto te deshaces de la idea de perfección e imperfección y empiezas a contemplar tu propia naturaleza, o sea, el ser. ¿Todo cómo? Con un verso de Lao Tse. Así de potente es. Deshazte de tu perfección para que no seas imperfecta. Mora en el ser, contemplando la contemplación. Desde ahí crece, güey. No queda nada que falte por hacer. Lo último dice, hace los 10.000 seres. De repente, pum, corta y empieza a hablar del Tao otra vez. Dijo, el hombre perfecto se aplica a la tarea de no hacer. Y súbitamente dice, hace los 10.000 seres y nada rehúsa. Empezó a hablar del Tao otra vez. Hace la conexión. Inmediatamente sueltas todo el rollo y empiezas a simplemente estar en tu presencia. Y lo único que haces es no hacer, sino ser. ¡Puf! De repente eres el Tao. Hace los 10.000 seres, brotan de ahí y nada rehúsa. Nada rehúsa porque nada desea. Los engendra sin adueñarse de ellos. Las cosas salen de ahí, pero nunca la llama mía porque no hay un yo. Simplemente lo vive desde su presencia. Ese es el estado de estar en este mundo viviendo desde ti mismo. Vive el mundo, pero no trata de apropiarse de él, ¿ok? Hace su obra, pero no se queda con ella. No se queda con ella, pero tampoco se ausenta de ella. Y ahí reexponemos con lo del principio. Dice, ¿hay algo por fuera del absoluto? Pues todo, güey. Porque hace su obra, pero no se queda con ella. Es como decir, la conciencia universal no se duerme en la creación. El 99.9% de su sustancia está todavía en pura presencia. En los poemas de Shankar dice, hay personas que creen que el universo es el cuerpo de la madre. Qué equivocados están. El 99% de ella está unida todavía a Shiva. Y la fricción entre los dos, el polvillo que sale, es el universo. En verdad, todo su Shakti todavía está contenida en ella. Con ese poquito que se fricciona, esa apertura en los ojos de Shiva, es suficiente para crear un universo. ¿Ok? Entonces, básicamente es, obviamente, que no, el absoluto no está totalmente sumergido en la creación. A eso se refiere que hace su obra, pero no se queda con ella. Y dice, no se queda con ella, pero no se ausenta de ella. ¿Por qué no se ausenta? Porque la sustancia misma de la creación es esa presencia. El Shakti mismo es el Shakti de la presencia. La materia misma es la materia que hay contenida en la presencia. O sea, el universo es la presencia misma. Entonces, pues obvio que no está ausente, está en todo, pero a la vez no está en nada. Y ahí es cuando siempre hablamos, güey, tú puedes estar en tu vida, en tu rol de papá, de mamá, de jefe, de empleado, de profesor, de alumno, sin moverte de tu casa, siendo tú todo el tiempo. ¿Cómo? Sentado en tu no hacer. Desde tu no hacer, cuando entras a la cosa, pues simplemente, mira, te voy a contar una cosa. Siempre que voy a sentarme aquí, los 15 minutos justos anteriores, es algo horrible lo que pasa. ¿Sabes qué pasa? Todo lo contrario a lo que creerías que pasa. Se me olvida todo. No sé nada, pero es matemático, es drástico, es como si hicieras... Sí. O sea, en el día estoy como tan seguro de lo que sé o no sé, pero apenas pongo el culo aquí, es como estado de ignorancia pura. ¿Por qué?
Porque algo en mi presencia sabe que la única manera de reflejar correctamente esto es desde la ignorancia, es desde el no saber, es desde el soltarlo todo. Si yo trajera algo de lo que conozco acá, contaminaría todo el momento. Pero si no lo supiera, no podría hacerlo tampoco. Eso es la respuesta para esas cosas, ¿listo? Y aquí tenemos la joya de la corona, la joya del día. Esto es espectacular. Obviamente, los que están en los grupos saben quién es la autora de esto, porque no necesita ser nombrada. Señores y señores, con ustedes ya saben quién. Pereira. ¿Qué es el aburrimiento? Buena pregunta, pero miren la explicación. Porque últimamente me pasa que cuando entro a meditar y con todo lo que hemos hablado y todo eso, entro a meditar con la expectativa de que va a ser una gran aventura y obvio, no pasa nada. Siento que cuando medito me aburro. Las cosas que hay que oír. La verdad, si no la conociera, yo sé que ya es así, le gusta. Entonces, querida amiga, en tu pregunta están contenidos casi todos los errores posibles y por haber. De hecho, me encanta que seas tú, porque como has presionado que haya un mandala de formación y todo eso, entonces estas preguntas pues son oro. Piensas tú, cuando medito, cuando estoy en meditación, me aburro. O sea, me aburro en meditación. ¿Cómo es posible aburrirse en estado de meditación? En la meditación no hay tiempo. Cuando yo estoy en estado de meditación, quiere decir que salí de la idea del tiempo lineal, del tiempo horizontal. ¿Por qué? Porque me estoy sumergiendo en la presencia misma, por lo tanto, se está cayendo la idea de ser un alguien, establecer un punto y una separación con todo. ¿Ok? En ese estado, tú eres Dios mismo, pero tú te aburres. ¿Es posible eso? ¿Es posible aburrirse en el estado de ser uno mismo la divinidad? No, tú no estás meditando, tú estás consumiendo. De hecho, tú misma preguntas lo dice. Cuando yo entro con la expectativa de tal experiencia o conocimiento o lo que sea, ¿qué pasa? En el momento en que tienes esa expectativa de conocimiento, acabas de abrir el hueco de tu ignorancia. En el momento en que quieres vivir algo místico, algo cósmico, algo universal, acabas de tomar conciencia de tu materialismo, de tu incapacidad para vivir esas experiencias, de tus limitaciones personales, físicas, orgánicas por la materia misma. ¿Ok? Esa idea de ser alguien que no tiene algo y quiere tenerlo es el aburrimiento mismo. ¿Por qué? Porque en el punto de buscar ese algo se crea obviamente un hueco más grande de lo que me falta. Y si llego a conseguir algo de lo que quería, inmediatamente ese algo crea un nuevo deseo. ¿Sí? Ya conseguí la mansión que quería. Ahora me falta la pareja que tengo para meter a la mansión. Ahora ya tengo la pareja que quiero. Necesito la amante que quiero para salir de la mansión. ¿Ok? Siempre es así, güey. Llenas uno, te sale otro más grande, más complejo, más difícil. ¿Ok? De eso se trata todo el tiempo eso. Entonces, si tú tienes alguna expectativa diferente a empeñarte a la tarea de no hacer y ser quien verdaderamente eres, pues eso es el aburrimiento, güey. El aburrimiento es la incapacidad que tenemos de ser quienes somos. Porque cuando tú eres quien eres, te sientas en el perfecto presente, de verdad en ese estado de inocencia del que tanto hemos hablado, en ese estado de ignorancia, de repente lo que pasa es todo lo que Lao Tse describe. Empiezas a ver la maravilla de la madre. ¿Por qué la ves? Porque tú eres ella.
Es absolutamente imposible que te aburras en ese estado, ¿sí? Pero es lo mismo que hablamos con el chiste la vez pasada, ¿sí? No me quiero casar contigo, toma tu anillo y la cajita. Eso, güey, ¿ok? Lo mismo es, oye, tú eres Dios, sí, y la cajita, o sea, y las experiencias, ¿dónde están? Los viajes, el conocimiento, la cosa, ¿dónde está? No, esa pregunta lo que dice es que no has llegado ahí, no estás sentado ahí, te estás quedando entretenido en la mente, sea en que quiero amar a los demás, que tengo que hacer esto, que me vino una idea creativa, o que estoy aburrido porque no estoy viendo ninguna experiencia paranormal. Pero todo el asunto sigue basado en una sola cosa, yo. Yo no tengo esto, yo quiero que sea así, yo me considero imperfecto por esto y quiero mejorar así, yo quiero saber tal cosa, quiero vivir tal otra, como si no lo fueras. Eso es precisamente lo que tiene que morir. Entonces, ¿qué es el aburrimiento? Básicamente es un estado de madurez del ser humano dormido. Cuando el ser humano está dormido y ya está tratando de despertarse, se aburre. ¿Por qué? Porque ya maduró al punto en que entiende que no lo va a lograr. No va a ser totalmente feliz, no va a vivir en el placer infinito, no va a ganar siempre, no va a tenerlo todo como en el catálogo universal del secreto. No, no va a ser así, güey. Ya pagaste todos los cursos de creencias limitantes y manifestación consciente y la mansión no llega, güey. Ya sabes que todo es una chingadera. Te aburres. Te aburres porque ya no puedes soñar pelotudeces. Es como un estado de madurez. Pero es un estado de madurez donde todavía pues persiste ese yo que quiere salir del aburrimiento, y lo que tú estás viviendo en todas las preguntas que has hecho en los últimos 3 meses es simplemente el conflicto de una parte tuya haciendo un gran esfuerzo por despertarse y lográndolo, y una parte tratando de sostener el sueño, seguirlo perfeccionando y lograrlo. Lo que no logró Steve Jobs, ser feliz con todo eso, lo lograré yo. Ese es el eslogan del ego. Lo que no tuvo Alejandro Magno, que tuvo el mundo a sus pies, es la felicidad que yo lograré cuando tenga el mundo a mis pies. Yo sí voy a saberlo hacer bien. ¿Entiendes? Hemos invertido tanto en ese bribón, en ese yo, y el güey está tan traumatizado, tan fracasado, tan dolido y tan humillado, y toda su arrogancia, de hecho, radica en su humillación. Cualquiera, güey, que sea medianamente consciente y autocrítico, sabe que el ser humano ha fracasado en todo ya, y que uno mismo ha fracasado en todo. ¿Eso en qué estado lo deja? En un estado de total libertad, güey, para ser quien es, porque ya no tiene que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a usted mismo. Por primera vez en la vida puede simplemente ser usted y ya. Ya fracasó en todo, ya está bien. Básicamente ese cambio es como pasar de estar creyendo empoderar a una cosa que es débil en sí, porque no tiene sustancia real, y simplemente descansar, no es empoderar, descansar en su ser, en quien usted es, y desde ahí, güey, no hay aburrimiento posible, porque usted es el universo mismo. Entonces, es hermoso, güey. Cada vez que usted entre a meditar y sienta ese aburrimiento, sienta que lo está logrando por fin. ¿Por qué? Porque ya se da cuenta que usted no medita, pero ya tampoco tiene nada que soñar cuando está allá adentro. No tiene a dónde ir. Ahora solo le queda una cosa, por Dios. Presénciese a usted misma, que es la que siempre ha estado ahí, la que quería no aburrirse, la que se está aburriendo, el aburrimiento mismo. You name it. Usted es todo eso y siempre estuvo ahí, pero ya llegó a ese punto en que no tiene ningún lugar a donde ir. Abandonar eso y simplemente disfrutar ese estado de inocencia, pues obviamente implica para el bribón, para el yo, perder su poder. Porque pues, güey, usted sabe, una entidad que usted ha creado en base a tener, saber
controlar. Decirle, siéntate en tu ignorancia y solo sé. Hippie pulgoso. Eso es lo que el ego piensa, este hippie pulgoso de que me está hablando. No, güey, no es nada hippie. Es de hecho la ciencia máxima. Cómo sentarse en su propia presencia es activar el computador universal que usted es, con toda la ciencia que es, y toda la sabiduría que es, y dejar de andar mendigando, tratando de manifestar cosas y de materializar cosas. Güey, usted materializa cosas por segundo. Esta realidad la está manifestando cuadro a cuadro. Ese es su verdadero poder. Ahora, si se sienta ahí, va a seguirlo haciendo, pero con todo el aliento de su presencia, con toda su sustancia, porque todo se está integrando en el mismo tiempo y espacio, y no está fraccionado entre lo que podría ser, lo que podría no ser, lo que podría conseguir o no, lo cual me deja un bache enorme del 50%, contrario a lo que deseo. Por lo tanto, todo eso se llena de miedo y todo esto de deseo. Buena suerte con eso. ¿Listo? Entonces, güey, eso es aburrimiento, la incapacidad para entrar en su propia inocencia. Cuando sienta ese aburrimiento, mire debajo. ¿Quién hay debajo de eso, güey? Que está disfrutándolo, porque si usted sigue naciendo y existiendo para aburrirse, déjeme decirle que su ser lo debe estar disfrutando, por eso nace de nuevo. Hay alguien dentro suyo que no está amargado, no está serio, no quiere un éxito, no quiere ganar, no quiere conseguir, quiere jugar, quiere estar, quiere ser. Por eso sigue muriéndose y naciendo, porque está dichoso jugando. En el momento que usted se una a ese ser, usted nunca va a estar aburrido. Menuda cosa que es la existencia. ¿Cómo va a estar aburrido? ¿Ok? Pero tiene que encontrar en usted el corazón suyo, que nunca está aburrido, es un niño eterno, está jugando, es Dios mismo en usted. ¿Lo tenemos? ¿Es suficiente claro? Sí. Bien. Bueno, amigos. Entonces, ahí disfruten la traducción. La señorita Mariana Boca se puso a la tarea de estudiar. A los primeros días me decía, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque voy leyendo y se me aguan los ojos, es muy lindo. Le dije, no, güey. Afile el sentimentalismo que tiene 8 días. Ese era un método de meditación budista antiguo, cuando no habían fotocopias y vainas de esas editoriales. Había que transcribir pues las escrituras, y pues era todo un asunto transcribirla en una buena postura. Antes de escribir había que comprender cada frase para que en la escritura misma tuviera el peso. Entonces, por eso quise que Mariana también lo hiciera, porque a ella le gustan esas cosas de experimentar con la conciencia precisamente. Y fue todo un asunto, ¿sí o qué? Es tremendo. Entonces, bueno, disfrútenla, y si hay preguntas respecto a la sesión y eso, pues la escriben ahí en el grupo y nos vamos viendo. ¿Listo? ¿Lo tenemos? ¿Felices? Shaolin Pingüín.